¿Qué tal? Buenos días, profesoras y profesores participantes en el Diplomado Internacional Innovación en la Docencia Universitaria. Estamos justo ya llegando a esta sesión de retroalimentación sobre la recodificación colaborativa de información, este tema que hemos estado revisando a lo largo de las dos últimas semanas. En esta primera parte de la retroalimentación estaremos conversando sobre los materiales y el foro que se abrió para discutir acerca de la recodificación y las representaciones múltiples. Entonces, en esta sesión, pues estaremos conversando con las responsables de este tema de 2 semanas, la doctora Clara Alvarado, la maestra Livia Eslava y la doctora Selene Martínez, que nos acompañan y estaremos entonces dialogando con ellas acerca de las primeras observaciones que se han ya vertido en este foro, las cosas que se han ya también observado en el tablero de Padlet y pues ellas nos estarán compartiendo estas primeras reflexiones. Por supuesto, estaremos también intercambiando algunas ideas con ya los que nos acompañan en esta sesión. Entonces, ¿estamos listos, Clara? Adelante. Bueno, no, muchas gracias y nuevamente para los que se acaban de reincorporar, muchas gracias por acompañarnos en esta sesión de retroalimentación de recodificación colaborativa de información. Y pues eh, quiero mencionarles que aparte de presentarles algunos ejemplos de representaciones múltiples que sobre diversos temas han elaborado los profesores de diplomados anteriores, también algo que creo que en algunos de ustedes quedaba un poco la duda era a qué se refiere equivalencia y complementariedad de las representaciones que emplearon. Entonces, a través de los ejemplos que les voy a presentar, espero que se aclare esa duda. No me avanza, Gustavo. Ay, perdón. Bueno, eh, para iniciar esta plática, yo quisiera que ustedes observaran el esquema que presento y que me digan qué creen que es lo que representa. Si alguno de ustedes quiere participar, que me diga qué es lo que representa y cuál creen que es la mejor representación de lo que se está representando. ¿Alguien quiere participar? Mm, Gustavo, ¿hay alguien que le haya levantado la mano? Bueno, entonces, bueno, yo lo voy a explicar. Miren, lo que estamos aquí representando es una molécula del gas metano, que por cierto, pues Clara, está, perdón. Clara, ¿sí? mira, en el chat ya acaban de contestar, Ah, dice, parece una molécula y depende en uso, representa un enlace también te pusieron. pero podría participar el profesor que chateó, podría intervenir, digámoslo así, directamente y que nos amplíe un poco su explicación. ¿Sí me escuchan? ¿Sí? Sí, Buenos días, soy Mari Carmen Villavicencio. Y bueno, yo dije parece una molécula y depende del uso que se le vaya a dar. Hay diferentes clases de modelos. Los modelos obedecen al uso que se les va a dar a cada uno. Hay modelos que pueden ser icónico-analógicos, que pueden ser abstractos totalmente. Entonces, pues todo depende de para qué lo vamos a usar, diría yo. Totalmente de acuerdo. Perdone, profesora, ¿usted identifica de qué es la molécula que indica usted? No, yo soy maestra de comunicación, Ah, no de química, pero viéndolo, pues sí vi los enlaces
y pensé, esto es la representación de una molécula, nada más que está como en diferentes versiones. Muy bien, gracias por su participación. Sí, Pues bueno, nada. efectivamente está. Sarita, te dicen, Perfecto. la Profesor profesora Alejandro, Celia. Ay, profesor Alejandro, tiene apagado su micrófono. Hola, buenos días, no sé si me escuchen. Sí, perfecto. Bueno, aquí estamos viendo la molécula de metano y en este caso pues vemos diferentes representaciones de la misma molécula, eh, la, la fórmula química, una donde podemos ver cómo están los enlaces organizados, digamos, en dos dimensiones y luego tenemos un par de representaciones tridimensionales que serían la D y la E, eh, que son muy útiles en ciertos casos, sobre todo cuando, bueno, en mi caso que estudiamos evolución de proteínas, pues esta representación es la que más nos sirve como para ver el acomodo de los átomos a nivel espacial. Entonces, pues dependiendo qué es lo que, si estamos escribiendo, evidentemente la fórmula química es mucho más directa, cabe, digamos, en el texto, mientras que si queremos hacer una representación, a lo mejor le pedimos a los alumnos que nos muestren cómo se acomoda en el espacio, pues usaríamos quizás la D o la E, ¿no? Entonces, obviamente eso, dibujarlo pues no es lo mismo que escribirlo, ¿no? Entonces, yo creo que sí depende mucho del contexto, el nivel en el que estemos trabajando, que nos va a permitir cuál es el mejor modelo que les vamos a pedir a los alumnos. ¿Cómo no? Gracias, profesor. Profesora Araceli, ¿quiere usted comentar algo? Sí, efectivamente, y es correcto lo que dice el profesor y la maestra, depende de cada modelo. Obviamente esto es una representación y se lanza directamente hacia la química orgánica. Uno va preparando al estudiante desde su fórmula estructural en la forma tridimensional y más que nada la geometría molecular del mismo metano. Entonces esto nos ayuda a entender desde los enlaces compartidos de las teorías que se establecen de Luis y obviamente la regla del octeto. Entonces, todo es un conjunto, una integración total para establecer los enlaces químicos y las reacciones posibles que puedan tener con otras especies o otras sustancias. Entonces, esto engloba y decir cuál es el modelo, yo creo que todas son importantes porque integran todo para generar las reacciones químicas. Todo, maestra. Muy Gracias. bien, muchas gracias. Pues bueno, efectivamente las intervenciones de los profesores han sido muy atinadas y como lo vamos a ver más adelante, pues obviamente que depende mucho de a quién le estemos mostrando. Digámoslo así, la representación F, si se la quisiéramos mostrar ya y analizar la profundidad con un alumno de secundaria, probablemente no la comprendiera si no tiene antecedentes ya de lo que son los enlaces, de que las moléculas son tridimensionales, etcétera. Pero algo que también quisiera que vieran ustedes es que, por ejemplo, en algunas de ellas, de estas representaciones, se muestra cuáles son los elementos, digamos, los átomos, de qué elementos conforman la molécula. En cambio, en otros casos, como es en el caso de las representaciones D y E, pues no se presenta. Entonces, también es la importancia de que consideremos qué conocimientos antecedentes debe de tener el alumno para poder aprovechar una representación. No vamos a hacer una representación nada más porque es divertida, porque es muy atractiva visualmente, sino tenemos que considerar qué conocimientos tiene el alumno para que realmente esta nueva información, esta nueva representación que va a tener de un determinado objeto, sentimiento, proceso, fenómeno, etcétera, realmente le sea de provecho. Muchas gracias, profesores. Bueno, reiterando, empleamos múltiples modalidades de representación
ya lo dije, para mostrar objetos, pensamientos, sentimientos, fenómenos, eventos. Y lo importante, prácticamente en cualquier disciplina podemos hacer uso de las representaciones múltiples. Usualmente se iniciaron en el campo de las ciencias experimentales, porque en muchos casos se decía que eran muy abstractos los conceptos y que había que como visualizar, llamémosle así, estos conceptos. Sin embargo, pues lo vemos que podemos hacer uso de él en infinidad de campos, ¿no? En el foro mencioné en algún momento a algún profesor de que, por ejemplo, en el caso de historia, pues a veces hacemos dibujos o hacemos maquetas. Yo recuerdo hace 100 años cuando en la escuela nos pedían maquetas que elaborábamos con plastilina, con papel, con palitos, según, y eran también representaciones múltiples de algo, ¿no? Ahora pues hacemos, no sé, a lo mejor un cómic narrando lo que fue la batalla del 5 de mayo, etcétera, etcétera. Bueno, cada representación aporta cierta información, lo acabamos de ver en el caso del metano, y omite otra. Por lo tanto, es muy importante estar conscientes del alcance y también de las limitaciones de cada una de ellas. Y que, como mencionaron los profesores, hay que tomar en cuenta el Clara, se te fue el audio. Clara, se te fue el audio, Clarita. contexto en el cual las vamos. Clarita, se te fue el audio, ¿Sí? no te escuchamos. Lo último. Pero Te estás cortando, Clarita. perdón, voy a cambiarme porque Permítanos, profesores. igual le cambió con cuál le muevo. Yo te la muevo ya. ¿Y la presentación? Ay, perdón, es que se fue el audio adecuadamente en mi computadora. Bueno, también es importante considerar que emplear diversas formas de representar algo puede favorecer una comprensión más profunda. ¿Por qué? Porque necesitamos analizar, estudiar lo que vamos a representar para elegir la modalidad más adecuada. Y como lo vimos en el caso del metano, no es apropiado, digamos, decir cuál representación es más adecuada o correcta, sino depende ay, perdone, es que me tuve que cambiar de lugar y, Clarita, sí te escuchamos ya bien. ¿ya? Ah, perfecto. Ya. Bueno, entonces, algunos criterios a considerar para elegir modalidades de representación múltiple son, por ejemplo, ya lo mencionamos, la naturaleza del concepto a representar. Hago la aclaración, los conceptos son abstractos, sin embargo, en el campo de la enseñanza hacemos mucha referencia a concepto sobre, digámoslo así, la temática sobre la cual vamos a tratar. Entonces, pues aquí tenemos que analizar. Voy a representar algo concreto, como podría ser un árbol, una mesa, una célula, o algo abstracto, como un sentimiento o un fenómeno que en muchos casos, como es el caso, por ejemplo, de la respiración, pues nosotros no vemos tal cual como estamos respirando, ¿sí? También si es un concepto simple o lo es complejo. Hay algún, por ejemplo, una silla, pues podríamos considerarla como un concepto simple. En cambio, lo que acabo de mencionar, la respiración o el metabolismo celular son pues procesos muy complejos que también a través de ciertos, digamos, artilugios digamos, los podemos representar.
También ya fue mencionado cuál es el nivel educativo al que se dirige. Su función didáctica, por ejemplo, simplemente queremos transmitir información o queremos que el alumno, por ejemplo, se ejercite en algo. Los del área de ciencias experimentales, con frecuencia utilizamos aplicaciones de la Universidad de perdón, de Colorado, donde son interactivos que nos permiten que los alumnos estén, digamos, simulando, bueno, son simuladores, donde los alumnos nos pueden practicar, digámoslo así, una actividad como puede ser, digamos, del movimiento de un objeto o digamos, el cambio o la relación de concentración que hay con respecto al pH de una disolución, etcétera. También tenemos que considerar los recursos disponibles. Obviamente, pues si contamos con una instalación donde tengamos red, tengamos acceso a múltiples aplicaciones, pues podemos hacer, digámoslo así, con el conocimiento adecuado, podemos hacer maravillas. Sin embargo, esto es importante. Si tenemos la creatividad como profesores, también podemos hacer muchas digámoslo así, representaciones en una forma sin necesidad de tener recursos digitales. Por ejemplo, ya lo mencioné, las maquetas, bosquejos, podemos hacer un mapa conceptual sin necesidad de tener disponible CMap Tools, o podemos hacer un cómic, pues también en una hoja de papel, o bueno, varias hojas de papel, etcétera, ¿sí? Ahora bien, también tenemos que considerar cuál es la vía de percepción a emplear. ¿Qué es lo que queremos destacar? Si queremos tener un impacto de tipo visual, auditivo, dinámico, etcétera. Clarita, antes de que te pases a otra, la profesora Eva Cristina quiere preguntar algo. ¿Sí? ¿Cómo no? Buenos días. Hola. Con respecto a lo que está comentando justamente en esta diapositiva, bueno, a mí me gustaría aquí un poco comentar un poquito de lo que yo estuve trabajando justamente en el uso de estos modelos, por ejemplo, para enseñar temas abstractos, ¿no? Por ejemplo, sabemos que la célula, por ejemplo, es algo que para el alumno es abstracto en el sentido de que cuando la observa al microscopio, la observa de manera plana. Sin embargo, sabemos que es algo tridimensional y muchos alumnos incluso se van con esa idea de una representación, digamos, plana sobre sobre la célula, ¿no? Sin embargo, como bien comenta, cuando lo acompañamos no solo con observación al microscopio, sino con algún recurso tecnológico, como por ejemplo el modelo, utilizando algún modelo tridimensional de la célula, pues el alumno ya se lleva una representación diferente sobre un concepto que es sumamente complejo, en donde van a estar sucediendo muchas reacciones químicas, por ejemplo, ¿no? Entonces, para mí me parece muy importante esto que está usted abordando. Gracias. Al contrario, a usted, gracias Y por su espérame, Clarita, intervención. espérame, es que también hay comentarios en el chat. El profesor Andrés nos dice, una cosa que considero importante es la experiencia del estudiante. Por ello se debe de inducir al estudiante en ellos, sobre todo en aspectos abstractos y complejos. Los simuladores son opciones, pero se debe explorar y explicar. Sí, totalmente de acuerdo, profesor. Muchas gracias por su participación. ¿Puedo continuar? Sí, ahora sí ya. Sí. Bueno, a continuación voy a presentarles algunos ejemplos de representaciones múltiples elaboradas en diplomados anteriores y algo muy importante, la justificación del por qué las eligieron. En alguno de los trabajos que nos entregaron, abordaron el tema de cuencas sedimentarias, donde los profesores emplearon mapa mental como el que pueden ustedes observar y también un memorama. En este caso,
los profesores dijeron que el objetivo didáctico que ellos buscaban era que con el mapa conceptual mental, aquí por cierto quiero hacer una aclaración, en ocasiones hay confusión entre lo que es un mapa conceptual y un mapa mental. Recordemos, no voy a entrar en detalle, pero recordemos que en el mapa conceptual algo que es sumamente importante es que debe de haber conectores entre los conceptos que nosotros estemos presentando. O sea, no se vale nada más indicar genes y cromosomas, sino porque tengo que aclarar, los genes forman a los cromosomas o están integrados por cromosomas o los cromosomas están integrados por genes, es diferente. Entonces, la relación, el vínculo que yo quiera establecer, lo debo de indicar. En el caso de los mapas mentales, usualmente, inclusive, a veces no utilizamos ni siquiera palabras, sino con puras imágenes podemos hacer una, digamos, presentación de todos los conceptos que giran alrededor de un concepto central o clave para el desarrollo del tema. Pero bueno, regresando, en el caso de esta actividad, los profesores, ellos utilizaron un mapa mental para contrastar la información resultado de una investigación que elaboraron a partir de que el profesor les proporcionó información y les solicitó a los alumnos que la sintetizaran y organizaran en función de los tipos de cuencas sedimentarias. Y con el memorama trató como de que los alumnos, digamos, en una forma más lúdica, pensando quizá un poco más divertida, que se interesaran más, entonces la presentó para que dos equipos de trabajo, a manera de competencia, pues desarrollaran el tema, ¿sí? ¿Perdón? Bueno, la ventaja que se tuvo en el caso del memorama es que, bueno, en un caso se ilustró gráficamente y se hizo una descripción verbal. En el caso del memorama, pues se presentaron diversas formas en las cuales se pueden presentar las cuencas sedimentarias. Ahora bien, con respecto a la equivalencia y complementariedad, nos dicen los profesores, cada representación usa los mismos conceptos, pero el mapa mental es más organizativo. En cambio, en el caso del memorama, ese es más visual, brinda imágenes. Por lo tanto, ellos consideraron que sus representaciones eran complementarias. Yo en algún momento les comenté, profesores, que cuando vamos a evaluar nosotros, las del equipo y nuestros tutores que nos apoyan, la explicación que ustedes den de equivalencia y complementariedad, no requerimos que forzosamente aborden las dos, sino pueden justificar por qué consideran que son equivalentes o bien por qué son complementarios. Si ustedes consideran que tienen la opción de explicar ambas modalidades, perfecto. A continuación, les presento las representaciones que elaboraron con respecto a campo magnético, en el cual, en el primer caso, en el que ustedes observan, pueden ver un mapa conceptual donde, como lo mencionaron en el otro grupo, aquí se ve jerárquicamente como, digamos que podemos inclusive detectar qué importancia se le da a cada uno de los conceptos que se están empleando. Siguiente. Y en pues los profesores elaboran, bueno, no los profesores, bueno, en este caso si fueron los profesores como alumnos, ellos elaboraron una historieta o cómic en el cual pues es interesante porque pues es como más cercano a nuestros alumnos, digamos, cuando nosotros les solicitamos que elaboren una historieta,
son muy creativos porque como ellos tienen que elaborar los diálogos, pues da lugar, ¿no? A que se sientan este tipo de representaciones más cercanas a ellos. Sin embargo, debemos de cuidar nosotros que pese a lo, digamos, divertido que pueda ser una historieta, eh, también es importante que veamos que la calidad de los diálogos, la pertinencia de los comentarios, de los que ellos pongan ahí, pues sean los correctos. Siguiente, por favor. Aquí nos dicen los maestros. Dice que el objetivo didáctico es que el concepto de campo magnético se comprenda. ¿Por qué? Porque es un concepto abstracto totalmente, sin embargo es sumamente importante para la vida en la Tierra y sus repercusiones en el universo. Ahora bien, con respecto a la equivalencia y complementariedad, ellos consideran que las representaciones son complementarias entre sí, ya que el mapa conceptual jerarquiza la información, mientras que la historieta detalla a profundidad un poco más el tema mediante imágenes. Y en este caso de la historieta, pues algo muy importante que nos dicen siempre, ¿no? Y que debemos tomar en cuenta que los conocimientos debemos de tratar que sean cercanos a la vida cotidiana del estudiante. Siguiente. Clarita, antes de que te pases a otras, hay comentarios en el chat y como Por son favor. relacionados, una es primero todavía del anterior, dice los modelos tridimensionales de las moléculas con movimiento también son representaciones. Esa es pregunta. Sí, claro que sí. ¿Ok? Desde una perspectiva didáctica vamos de lo general a lo particular, de lo concreto a lo abstracto o de lo simple a lo complejo. Depende de los saberes, las necesidades y los intereses del que aprende. Eso comenta el profesor Luis Felipe Varillo. Profesor Luis, estoy totalmente de acuerdo con usted, sobre todo porque si nosotros, en la forma en que usted lo menciona, digámoslo así, que nos acercamos un poco más a la percepción que a través de nuestros sentidos tenemos de los fenómenos, objetos, etcétera, ¿no? Entonces, el hacerlo en esa forma, pues permite que de lo general vayamos como particularizando y podamos profundizar más en algún determinado concepto. Gracias, profesor. Bueno, Y la profesora María del Carmen Villavicencio nos dice, el lenguaje a utilizar depende de los actores de la situación comunicativa, al igual que las herramientas dependen de los elementos, en este caso del entorno comunicativo, incluso de las diferencias individuales. gracias, profesora, por su interesante aportación. Bueno, Y un último, perdón, Clarita, es que son varios. ¿Qué herramienta, dice la profesora Verónica Beatriz, qué herramienta utilizar? Es una pregunta, ¿qué herramienta utilizar? Depende del objetivo o la competencia que se quiere alcanzar. ¿me la puedes repetir, por favor? ¿Qué herramienta utilizar? Depende del objetivo o la competencia que se quiere alcanzar. Ah, sí. Bueno, y también de la disponibilidad de esas herramientas, ¿no? Porque nosotros podemos, pues, no sé, hacer uso del, por ejemplo, de lo que les mencioné, ¿no? De los simuladores de la Universidad de Colorado, pero ¿y qué sucede si no tenemos computadora, ¿no? Pues no vamos a poder acceder a esas simulaciones. Pero muy interesante su participación. Gracias, profesora. Ahora sí, ya son todas, Clarita, por el momento. Sí, bueno, aquí les presento una que es muy usual en, por ejemplo, en física, ¿no? Y en matemáticas, donde a través de una tabla se pone una serie de datos, los cuales en su momento vertemos en una gráfica. Ahora bien, ahí yo les podría preguntar, digamos, el análisis de la información que se presenta, ¿en cuál preferirían ustedes tenerla?
probablemente con la tabla podamos hacer comparaciones más puntuales de cómo va variando algo. Pero, por ejemplo, si queremos ver rápidamente cuál es la tendencia de cambio que tiene a las variables, pues obviamente que a través de una gráfica lo hacemos mucho más rápido y entonces tienen diferentes funciones. En este caso, por ejemplo, lo mencioné hace también en algún momento, prácticamente estas dos representaciones son equivalentes, porque tienen básicamente la misma información. Lo que pasa es que la estamos presentando en forma diferente, con diferentes objetivos, y pues obviamente, pues si, repito, si queremos ver nada más la tendencia de cambio, pues me voy rapidísimo hacia la de la gráfica, ¿no? Ahora bien, la siguiente, aquí nos dicen, ¿cuál es el objetivo didáctico? Pues que el alumno explique para qué valores de B la función tiene un comportamiento exponencial, etcétera, etcétera. Nos dicen aquí cómo es el comportamiento de tipo exponencial. Nosotros, los que pues tenemos la fortuna de dar clases de física, química, matemáticas, pues al ver esa gráfica rápido identificamos que era una función exponencial, no lineal. Ahora bien, con respecto a la equivalencia y complementariedad, dice aquí, cabe señalar que el alumno tiene libertad de usar, por ejemplo, Excel en la forma que él crea conveniente. Por ejemplo, puede realizar 5 tablas y sus gráficas, o una tabla general en donde puede ir variando el valor de B. Esa es además, algo que tenemos ahora, ¿no? Que en una gráfica podemos poner, digamos, diferentes variaciones de información, ¿no? Lo vemos, por ejemplo, ahorita para las elecciones, ¿no? Que vemos que cómo va subiendo uno de los candidatos comparado con el otro a través de los meses, etcétera, etcétera. Y entonces nos dicen que, por ejemplo, en el caso de las gráficas, pues, digamos, en mi caso particular, yo me voy en general hacia las gráficas, aunque repito, si quiero particularizar, pues me regreso al caso de la tabla general, donde puedo ir viendo ahí sí con mayor detalle cómo va variando cada una de las variables. Siguiente, por favor. Aquí es muy parecida, es de una recta donde primero tenemos un mapa conceptual y en la siguiente tenemos pues lo mismo, una gráfica. En este caso pues es digamos, una variación de tipo lineal. Siguiente, el objetivo didáctico en este caso dice es que los alumnos tengan el conocimiento teórico entendible y que después lo puedan entender gráficamente, visualmente. ¿A qué se refiere? A que en el caso del mapa conceptual, pues estamos dando conceptos teóricos, damos a lo mejor definiciones, no sé. Claro, en un mapa conceptual los textos son muy, muy cortos, ¿no? Muy concretos. Pero lo dice aquí muy claramente, en el caso de la gráfica, lo que ah, Ana Livia, ¿algo? No, es que otra vez te congelaste, Clarita, no se te escucha. ¿Ya? Es una relación complementaria, porque nos dice que con CIMAP se espera que los alumnos vean, adviertan los vínculos entre distintos conceptos para que los puedan comprender más fácilmente. Y con GeoGebra se espera que entiendan visualmente la construcción y las Clara, partes de una Clara, recta en una forma Clara, animada. Clara, ¿Perdón? Clara. ¿Sí? Hubo una interrupción en tu audio, entonces si puedes retomar la idea que estabas ahora presentando desde el inicio, porque De, ya ya nada. te recuperamos desde CMAPS nada más. Perfecto. Bueno, sí.
que les menciono que en el caso de la recta, del ejemplo de la recta, donde se utilizó también una tabla y posteriormente perdón, un mapa conceptual y posteriormente una gráfica. Aquí lo mencionan los profesores, que ellos quieren que los alumnos, digamos, comprendan desde la parte teórica en qué consiste una recta. En el mapa conceptual, pues ellos ahí desarrollan ciertos aspectos importantes teóricos, digámoslo así, sobre la recta, pero después quieren que, digamos, que visualicen qué es una recta, y para ello, pues lo hacen mediante una gráfica. Y repito, nos dicen que es una relación complementaria porque con CIMAP, que es la herramienta que ellos emplearon para elaborar el mapa conceptual, dice, se espera que los alumnos vean los vínculos entre distintos conceptos para que los puedan comprender más fácilmente. Y con GeoGebra, que es como hicieron la gráfica, se espera que entiendan visualmente la construcción y las partes de una recta en una forma animada. La siguiente, por favor. Otra presentación que nos hacen es sobre arcillas. En este caso, los profesores, al preguntar qué son las arcillas y cómo estas afectan las propiedades del suelo, lo hacen mediante un mapa mental. Y en la siguiente, por favor, lo que emplean es una historieta o cómic, ¿sí? En donde pues ahí ya lo mencioné, ¿no? Están simulando que el profesor pues está haciendo su explicación. Además, antes de hablar del objetivo didáctico, quisiera comentarles que los que no han trabajado con historietas, en la actualidad hay aplicaciones gracias a las cuales es interesantísimo cómo podemos nosotros elegir quién es, digamos, el escenario en el cual vamos a desarrollar la historieta, si va a ser un maestro o una maestra, si va a ser un alumno dando su clase, si está vestido formalmente, si no, o sea, si tiene compañeros al lado. Es muy, muy también, digamos que desarrolla mucho la creatividad, tanto de alumnos como de profesores. Siguiente, por favor. Sí, aquí nos dicen que el objetivo didáctico es que el alumno establezca relaciones entre elementos del concepto que está trabajándose y que comprenda qué son las arcillas y cómo afectan las propiedades del suelo. En el caso del mapa mental, permite establecer redes conceptuales complejas con conceptos abstractos. Y en cambio, en el caso de la historieta, pues que se desarrolle un elemento narrativo. Y aquí retomo lo que mencionó hace algunos momentos una de las profesoras, que aquí pues se hace uso del lenguaje y del cual nosotros tenemos que estar pues también muy atentos, ¿sí? Creo que hay algunas participaciones, Ana Livia. No, Clarita, ahorita ya no hay Ah, participación. perfecto. Bueno, en el caso de la equivalencia complementariedad, pues ellos dicen que las representaciones para ellos son de tipo equivalente porque básicamente los conceptos que se están desarrollando son los mismos, como tamaño de las arcillas, su composición, su forma básica, etcétera. Siguiente. ¿Mandé? Ahora sí hay una participación, Clarita. ¿Sí? Dice el profesor Julio César Espinosa, cuando hace referencia a aplicaciones que ayudan a la construcción de historietas, ¿cuáles son estas aplicaciones a las que hace referencia? Selene o Ana Livia, ¿podrían ustedes contestarla? Aquí le vamos a ir poniendo el nombre de las aplicaciones, profesor Julio. Bueno, a todos. Las vamos a ir poniendo en el chat. Ya, Clarita. También, bueno, quisiera mencionarles que cuando hicimos la presentación del tema de representaciones múltiples, de recodificación de información, ahí se les
solicitó, bueno, se le sugirió que leyeran un artículo que nosotros elaboramos y en el cual se presenta una relación de las modalidades de representación y de cuáles son las herramientas que se emplearon. No son todas, pero también pues le dan una indicación de algunas de las herramientas empleadas para elaborar las diferentes modalidades de representación. ¿Puedo continuar? Sí. ¿Sí? Ah, no, la profesora Ana Patricia tiene una pregunta. A ver, ¿sí? Sí, doctora, bueno, yo quiero plantear la pregunta y si es que tiene pertinencia, me gustaría conocer esta diferencia que hay entre las redes conceptuales, los mapas mentales y los mapas conceptuales. No sé si mi inquietud tenga pertinencia en este tema que se está viendo. Sí, sí tiene totalmente relación, profesora. En muchos casos, cuando hablamos de redes conceptuales, hago la aclaración, bueno, soy doctora en didáctica de las ciencias experimentales, no he profundizado muchísimo en cuestiones, digámoslo así, neuropedagógicas, etcétera. Pero en general, cuando hablamos de redes conceptuales, se refiere también mucho a lo que nosotros, por ejemplo, en este momento, si yo le digo árbol, yo le menciono la palabra árbol, seguramente vienen a usted una serie de ideas, de conceptos alrededor de ese concepto central que le mencioné. No sé, piensa en bosque, en hojas, en frutos, en color verde, piensa en la raíz, piensa en cosechas, no sé, muchos. Entonces, nuestro cerebro inmediatamente que escucha algún concepto o que accede a través de un libro o de una presentación en la televisión, lo que sea, inmediatamente nosotros establecemos redes de conocimientos, ¿sí? Redes de conceptos. Obviamente, ello influye mucho, pues, digamos, el acceso al aprendizaje que hayamos tenido. No vamos a pedir que probablemente un niño que desafortunadamente en el campo no ha tenido acceso al ámbito escolar, no vamos a pedir que él, cuando le digo yo árbol, me hable de respiración celular y de estomas y no sé cuánto más, ¿no? Pero en general, sí establecemos, según los conocimientos, el bagaje cultural que tengamos, sí establecemos redes de conceptos. Ahora bien, esas redes de conceptos, pues hay modalidades para representarlas. Y entonces ahí es donde viene, por ejemplo, el mapa conceptual, que tiene la gran, digamos, validez de que tiene diferentes objetivos que el mental, pero en el mapa conceptual, como ya lo mencioné, indicamos cuál es la conexión, el vínculo que hay entre cada uno de los conceptos que nosotros presentamos. Y a diferencia del mapa mental, que es algo parecido a lo que le mencionaba de las redes conceptuales, ¿no? De que simplemente, digamos, como si fuera como lluvia de ideas acerca de ese concepto que nosotros estamos aclarando. Espero que mi rollo le haya servido. Sí, muchas gracias, doctora. Gracias. Clarita, aquí hay otro comentario de ¿Sí? la profesora María del Carmen Villavicencio. Dice, al escuchar árbol, cada uno elabora su propia representación de acuerdo a su experiencia y conocimientos. Cada uno da una diferente connotación, por eso se hablaba de diferencias individuales. Por eso hablaba de diferencias individuales. Totalmente de acuerdo. Además, fíjese, profesora, que es bien interesante. Nosotros en la Facultad de Química tuvimos la oportunidad de hacer un estudio
digámoslo así, de tipo longitudinal, donde a los alumnos les presentamos situaciones no, digámoslo así, académicas, químicas, sino de situaciones pues, cotidianas. Les dijimos que nos elaboraran ellos un mapa conceptual, que ellos eligieran el tema que ellos quisieran. Y después, como a los que serían como 3 semanas, a esos mismos alumnos les dijimos que nos hicieran sobre ese mismo concepto, que nos hicieran otra vez un mapa conceptual. Y 3 semanas después, nuevamente uno. Y pues es muy interesante ver cómo nosotros mismos vamos variando por las situaciones, por el contexto, cómo vamos dándole prioridad a ciertos conceptos vinculados con un tema que estemos abordando. Entonces, obviamente que es de tipo individual, pero además también en nosotros mismos es muy circunstancial dependiendo de la situación que estemos viviendo, digámoslo así. Gracias. Bueno, la siguiente, por favor. Este lo voy a decir rápidamente porque quiero llegar a uno que me interesa mucho del año pasado. Bueno, aquí nos hablan de velocidad, nos presentan de velocidad un mapa conceptual y posteriormente nos presentan, ¿cambio? Una infografía, ¿sí? Y nos dicen que pues el objetivo es que el alumno identifique la velocidad como una magnitud vectorial. Dice, ambas representaciones mencionan este aspecto. Y en este caso, pues también, ¿no? Nos dan información acerca de equivalencia y complementariedad, donde nos dicen, por ejemplo, ¿no? Que el mapa conceptual permite organizar las relaciones significativas que existen entre ambos conceptos. En cambio, en la infografía dice, es equivalente con el mapa conceptual al retomar las mismas ideas del mapa, pero en la infografía se presentan de forma más visual, llamativa y explicativa, ampliando la información. ¿Sí? Entonces, ustedes ven cómo dependiendo del, digamos, el objetivo que nosotros queramos mostrar, es que también nosotros pues las consideramos equivalentes o complementarias. Siguiente, por favor. Aquí viene una de disolución que obviamente en el campo de la química, de la biología, donde se elaboró un mapa conceptual con la herramienta CIMAP y a continuación se hizo también una infografía. Siguiente, nos dicen, pues en general, ¿no? Es interesante que mediante el mapa conceptual se muestra un panorama general de las relaciones que están asociadas al concepto de solución y pues que tiene la ventaja de que en el caso de la infografía, de que se pueden, en forma, como lo mencionaron anteriormente otros profesores, que de manera visual se pueden hacer representaciones de una disolución dependiendo a nivel macroscópico, microscópico o simbólico. Y ahora llego a una que es del año pasado y que tengo mucho interés en hablarles brevemente de él. El año pasado, en una secuencia didáctica para química y biología de bachillerato, cuyo propósito era que los estudiantes analizaran el poder disolvente del agua, aquí es interesante porque ellos, bueno, está muy enraizado esa creencia de decir que el agua es el disolvente universal, como que todo lo podemos disolver con agua, y por eso se le dice el solvente universal. Entonces, los profesores de bachillerato hicieron una secuencia y mediante un experimento de extracción de pigmentos en plantas, les pidieron a los alumnos que elaboraran diagramas de flujo y videos con fotografías
Y lo interesante que también quiero mencionarles es que emplearon una herramienta que no está muy difundida, pero que es muy útil para reportar actividades experimentales y que es denominada B de Godwin y que seguramente si por ahí está algún profesor de química, eh, reconocerá a su autor, a sus autores. El maestro Chamizo, el doctor Chamizo de la Facultad de Química y la doctora Mercè Izquierdo de la Universidad Autónoma de Barcelona, que por cierto ya es profesora emérita de esa universidad. Siguiente, por favor. Los profesores les pidieron, repito, que hicieran un diagrama de flujo de cómo iban a llevar a cabo el procedimiento de tipo experimental. Y luego también, siguiente, los alumnos elaboraron un video, donde aquí se muestra, digamos, una fotografía del video, de una parte del video, donde ellos fueran, mediante ese video, pues también se viera cuál había sido el procedimiento a seguir. Si ustedes ven, son dos modalidades que no les había presentado antes. Siguiente. Y luego, aquí les presento la B de Godwin para reportar actividades experimentales. Nosotros usualmente, sobre todo, y lo menciono por los profesores de bachillerato, que en ocasiones tienen grupos de 70, 80 alumnos y no nada más un grupo. En ocasiones tienen 3, 4 o más. Entonces yo nada más me pregunto, ¿sus días de 48 o 72 horas les alcanzarán para evaluar todo? Pues seguramente, o algunos lo hacen muy superficialmente, o algunos, afortunadamente, pues podrán trabajar en forma colaborativa, que trabajen los alumnos y hagan reportes. Pero estamos acostumbrados a unos reportes de bla, 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 que nos cansan. A la 15ª vez que evaluamos algo ya nos cansamos. Entonces, ellos diseñaron esta herramienta, B de Godwin, digamos, donde en forma muy sencilla se esquematiza lo más importante de la actividad experimental. Se mencionan cuáles son la teoría, los principios que rigen, digamos, a ese experimento, cuáles son los conceptos más importantes involucrados. Pero eso sí, partiendo de una pregunta que me recuerda mucho en búsqueda de información en el método Gavilán, que partimos de una pregunta, digamos, clave, ¿no? Como que la fundamental. Entonces, a partir de esa pregunta que va, digamos, a conducirnos a desarrollar la actividad experimental, establecemos cuál es la teoría, los principios del fenómeno, del suceso que vamos a trabajar, después cuáles son nuestros conceptos clave, luego cuáles van a ser los acontecimientos a observar, digámoslo así, el procedimiento, los pasos más importantes que se van a llevar a cabo, las evidencias, pues de tipo, por ejemplo, fotográfico, de lo que obtuvimos, de cómo se llevó a cabo el proceso, lo que sea. Algunos, obviamente no, en una fotografía no podemos visualizar todo el experimento, pero pues podemos poner algunas etapas claves de él. Y por último, la conclusión a la que se llegó al desarrollar el experimento y, digamos, ver si se contestó o no la pregunta inicial. Y profesores, pues con eso termino la presentación. Si hay más preguntas, que ya sea yo en lo personal o Ana Livia y Selene, que queramos, que podamos contestar. Ahorita que en lo que se animan a preguntar, la profesora Verónica nos comparte un documento con respecto a las estrategias de enseñanza de Julio Pimienta. Y ahí pone el enlace para los profesores que lo quieran consultar. Y la profesora Sofía Córdoba dice, así es, pero hay que desconstruir ese concepto del agua disolvente universal.
Totalmente de acuerdo. Y luego el profesor Carlos Ángel Valdivia nos pregunta, ¿dónde podemos conseguir el formato para la B de Gowin? Yo les voy a incorporar en el material del diplomado en Canvas, inclusive el artículo original que ellos trabajaron. En el transcurso del fin de semana se los hacemos accesible. ¿Lo pondrías en la sección de recodificación? Digo, para que los profes sepan. Pues yo creo que sí, no habría ningún problema en que lo pongamos ahí. Bueno, gracias. ¿Alguna pregunta, algún comentario? Sofía Córdoba, levanta la mano. Profesora Sofía. Buenos días a todos. Me parece muy interesante la temática que estamos tratando el día de hoy y muy importante porque la didáctica es lo más importante para que podamos llegar hacia nuestros alumnos. Hice el comentario de la situación del agua porque es increíble que tengamos todavía académicos que salieron de maestría y doctorado. A mí me tocó hacer una revisión de un compendio y que pongan en letras mayúsculas que el agua es un disolvente universal. Eso es muy importante porque aunque se utilice como una referencia para que los niños de primaria entiendan que es un buen disolvente, pues hay que manejar conceptos reales y conceptos claros. Y sobre todo aquí hablamos mucho de didáctica. Por otro lado, quisiera yo hacer una crítica constructiva a lo que es la plataforma de Canvas, perdón, porque definitivamente lo he comentado con varios compañeros y nos parece una plataforma muy gris, que nos ha generado muchas confusiones para poder accesar a varias cosas. Entonces, nada más como una referencia, nos hemos confundido en encontrar algunas cosas, en encontrar otras. Entonces, sentimos que si nosotros estamos aprendiendo didáctica, pues tenemos que tener una base didáctica y esta plataforma no es intuitiva. Entonces sí quería yo expresarlo ante todos ustedes porque se trata de que es algo importante, es algo internacional. No es la primera vez que trabajo, inclusive yo tengo un curso en Moodle, acabo de hacer un diplomado en Moodle, he tenido muchos cursos al respecto y si algo me ha costado trabajo es esta plataforma. Inclusive hasta la fecha no encuentro bien las actividades. Entonces sí quería yo expresarlo por si hay alguna oportunidad de que se le diera otro tipo de vista, colores o algo que nos pueda hacer más didáctico el poder entrar a las actividades. Tuvimos una problemática con la actividad de paddle y con la actividad de Simbalú, porque realmente no entendimos bien qué era lo que se requería, a pesar de que hay videos, tutoriales y todo esto. Sí quería yo expresar esta situación porque ya le hemos platicado mucho, inclusive los maestros que estamos unidos, que trabajamos en el CCH Sur, estamos en ese entendido. Sabemos que es un esfuerzo muy grande, que inclusive no solamente está unido con México, sino también con Chile, pero sí quisiéramos pedir que por favor nos apoyaran a que esto se vea más intuitivo y más didáctico, aunque sabemos que es mucho trabajo porque pues hemos trabajado en formar este tipo de cursos. Entonces, esta sería mi opinión y quisiera, con todo el respeto del mundo, expresárselos. Muchas gracias. Gracias, profesora Sofía. Acá lo comentaremos nosotros con los compañeros para ver qué se puede hacer en ese sentido. Déjenme ver por acá hay otras preguntas. Dice el profesor Martín Carlos Clara, ¿el formato de la B de Gowin en qué año se comenzó a utilizar? Tiene alrededor de 10 años, no recuerdo exactamente, pero les vamos a hacer llegar a través de la plataforma o inclusive si me escriben, mi correo es clara.alvaradoz@gmail.com. Ana Livia, si quieres por ahí escribirlo en el chat y le vamos a hacer llegar el artículo, inclusive si me dan un poquito más de tiempo, yo podría también proporcionarles algunos otros documentos que hablan acerca de él y sobre cómo emplearlo, ¿no? Antes de pasar con la profesora Ana, tenemos otra pregunta acá.
Dice la profesora Celia, profesora Clara, ¿qué opina de la rejilla de Toulmin como instrumento para reporte de prácticas? Celia, perdón, creo que eres profesora del CCH Sur. Creo que fuiste alumna mía en MADEMS Química, pero debo confesar Hola, que profesora, perdón por disculpar la profesora. Sí, soy Celia de la MADEMS, sí, pues qué de gusto Prepa 8. reencontrarte. Sí, sí, sí. Celia, yo realmente no he trabajado con ese instrumento, entonces no te puedo dar más información, pero prometo pues revisarlo y en su momento hacerte llegar mis comentarios. Gracias, profesora. Otro comentario dice de la profesora María del Carmen Villavicencio. Me parece importante conocer todas las herramientas posibles para buscar entre ellas las que se adapten mejor a las necesidades de maestro, alumnos, nivel educativo, temas, contenidos y un gran etcétera. Hay herramientas más adecuadas a los intereses y características de los usuarios. Eso nos dice la profesora María del Carmen. Entonces, ahora pasamos con la pregunta de la profesora Ana Patricia. Sí, profesora, muchas gracias. Bueno, nada más un comentario y una duda. Atendiendo a la pregunta de la doctora Selene, que qué nos parece esta sesión. Bueno, pues es muy enriquecedora porque nos da mucha orientación para justificar el trabajo que vamos a hacer con esos ejemplos. Esa parte me gusta mucho porque de lo que nosotros vamos a hacer, ustedes nos ejemplifican cómo hacerlo. Ese es el comentario. Y como alumna, pues aprendo mucho. Y la duda es que en el Padlet donde posteamos cada uno de nosotros el link de las fuentes de información, yo había encontrado una referencia que era un libro muy importante de un equipo e hice el comentario, pero ahora que lo revisé ya no está. Entonces, pues ya me perdí de esa fuente, ¿no? Nada más ese era el comentario y saber si ustedes a lo mejor lo ven y yo no lo visualizo. No lo sé porque ya no veo mi participación ni la fuente de información que a mí me interesó incluso recuperar, que es válido, doctora, usted lo comentó la clase anterior. Bueno, nada más era eso, profesora. Muchas gracias. Gracias, profesora Ana. En el Padlet, bueno, no sé si ese sea el caso, necesitamos checar, pero en el Padlet, como se van acumulando las participaciones, se hacen columnas, entonces usted puede recorrer hacia abajo y ver si sí se encuentra su participación. Entonces, si no recuerda el nombre para que la pueda volver a poner, no. Ay, no recuerdo, profesora. Sí, yo ya busqué en la columna que nos tocó, que es en la de las causas naturales del cambio climático, ya busqué la participación y no, ayer dije, ay, ¿a poco no veo bien o no estoy buscando bien o me estoy concentrando? Y la busqué, pero no, ya no está. Entonces hice algunos otros comentarios e incluso también recuperé un video de otro equipo que me pareció muy importante, incluso hasta a lo mejor lo voy a utilizar. Pero bueno, era ese mi comentario. No sé si los profesores que pusieron esa información o si está su información que la quieran corroborar, ¿no? Para que de ser posible, pues la vuelvan a postear. Es todo, profesora. Gracias, profesora Ana. Sí, gracias. No sé si alguien más tenga otro comentario. Si no, pues daremos por terminada la sesión para que, pues ahora sí que como siempre, respetemos los tiempos y les agradecemos mucho que se hayan conectado. Ustedes ya saben que tienen el foro ahí de dudas para que podamos resolverles. Ya estamos pues como en la meta de terminar ahorita nuestro trabajo colaborativo para los equipos. Tenemos la siguiente semana lo que resta del fin de semana para terminar. Cualquier duda, ahí estaremos nosotras pendientes. Cuídense mucho y buen fin de semana.